Hola a todos y bienvenidos al webinar sobre composites o filamento carbon que ahora os explicaré. Antes de nada me presento, yo soy Tony Nadal, soy ingeniero en Mastertech y llevo en la impresión 3D cerca de 10 años. Bueno, empezar por explicar quiénes somos. Mastertech es un grupo de empresas donde podemos destacar, hay varias, pero destacamos dos principalmente, ya que estamos aquí. Una es el departamento de Mastertech 3D, que es el que se dedica a todo el tema de impresoras 3D y todos los servicios que le rodean. Y luego tenemos a Sorcat, que es una ingeniería, que son expertos sobre todo en el tratamiento de las imágenes, aparte de otras cosas, pero están especializados en todo el tema que sería el escaneados y tratamiento de las imágenes 3D para luego imprimir, para luego fabricar por impresión 3D. Entonces, esto será muy breve. Nosotros, como queremos, desde Mastertech, queremos ofrecer todo lo que lleva el 3D, es todo lo que envuelve. Entonces, tenemos desde escáneres, desde entry level hasta mucho más avanzados, todo el tema de software o temas de ingeniería, es decir, tanto servicio como producto. Y luego, sobre todo, la parte de fabricación aditiva o impresión 3D. Desde equipos de escritorio para tener en una mesa cerca del ingeniero o para ya unidades de producción. Y bueno, todo lo que conlleva trabajar con el 3D, que es el tratamiento de la imagen o la fabricación, formación o incluso, bueno, consultoría, todo lo que haría falta para poder realizar un proyecto mediante impresión 3D. Entonces, esto también seré bastante rápido, pero para introducir las aplicaciones que hay con Carbon, empezaré explicando un poco qué es la impresión 3D o la fabricación aditiva. Simplemente es un método de fabricación que es, bueno, es aditivo, que es se va añadiendo material, no se sustrae. Entonces, la característica que tiene es que se hace por capas y siempre es, yo cojo un objeto, lo parto en capas y voy haciendo una capa encima del otro para construir el objeto. La principal diferencia de otros métodos de fabricación realmente es la libertad geométrica y lo fácil que es iniciar, iniciar el proceso, ponerla a fabricar. Porque con otros métodos más tradicionales, como es el mecanizado, depende de qué geometrías va a ser más complejo porque hay que calcular que lo que va quitando material no choque y cosas así. Entonces, luego si solo ataca por un lado, por ejemplo, como veis aquí, es más sencillo, pero si tiene que atacar por diferentes ángulos necesitas una CNC de varios ejes, entonces esto se complica. Entonces, lo bueno de la fabricación aditiva es que la geometría, tienes mucha más libertad geométrica y encima para iniciar el proceso es mucho más sencillo. Entonces, por eso dicen que es más rápido y más barato, pero esto ahora lo veremos que depende. Entonces, un poco esto es lo que os he explicado, que ponerla a imprimir la máquina de impresión 3D es muy fácil, tienes el archivo 3D y en pocos minutos, bueno, dependerá del equipo, pero en poco tiempo vas a poder empezar a fabricar. En cambio, en otras tecnologías más tradicionales, imaginaos un molde, pues esto requiere fabricar el molde y requiere mucho tiempo. Entonces, no es una mejor que otra, simplemente cada una es una herramienta más que hay que tener en cuenta y entonces, claro, lo que tiene la característica de la impresión 3D es que el precio le va a costar lo mismo hacer un tipo de pieza que otro, o una geometría más compleja que otra, más o menos. Entonces, el precio por pieza se mantiene. Siempre, si imprimes una pieza, más o menos, te va a costar casi lo mismo que imprimir 2, 3 o 4. En cambio, en mecanizado o otros métodos no es así. Es esta curva que veis aquí, ¿vale? Creo que se hacía así. Bueno, es esta curva que sale aquí abajo. Entonces, al principio cuesta mucho poner la maquinaria en funcionamiento, entonces el precio es caro, pero a medida que haces más es más barato. Entonces, ¿dónde se aplica la impresión 3D? Realmente se aplica en todas las fases del desarrollo de un producto, pero hay que aplicarlo con cabeza, porque si no, aunque digan que es más barato y más rápido, si no no se utiliza cuando toca, pues será más caro y más lento que otros métodos. Entonces, lo primero es, bueno, lo típico, para prototipos es donde tiene más sentido y donde todo el mundo lo está aplicando, ¿vale? Que es lo obvio. Como me da igual la geometría y me cuesta lo mismo, pues yo hago un prototipo y lo consigo mucho más rápido que por otros métodos y
Y bueno, con estas impresoras de escritorio hago un prototipo, lo pruebo, veo cómo queda, si no hago otro y este ciclo lo acorto. Pero luego aquí es lo interesante porque estamos hablando de materiales técnicos, que es el carbón. Mejora el producto, es decir, poder hacer cosas que yo tradicionalmente o me iban a costar mucho o no tenían sentido por los costes que me iba a generar. Y entonces ahora como tengo esta libertad geométrica, como es el ejemplo de esta pieza, con la impresión 3D sí que ya puedo hacer, bueno, puedo abrir la mente y puedo hacer otra forma de enfocar el objeto que sea más eficiente. Por ejemplo, esto lo que se hace es, esto es bueno, está impreso en metal, pero nos sirve el ejemplo, que es donde va el cinturón de seguridad de un coche. Entonces, en la pieza de arriba se hace por plegados y son X partes que se ensamblan. En cambio, la pieza de abajo tiene la misma función, tiene menos material, es decir, que pesa menos, es más eficiente y se hace de solo una pieza. Entonces, lo que consigues es que el mismo resultado, es decir, la misma funcionalidad, pero con menos peso y menos esfuerzo. Entonces, aquí tiene sentido aplicarlo, porque lo que le estoy dando es al producto le estoy añadiendo un valor. Y entonces, en el resto de la cadena también veréis que tiene mucho sentido, sobre todo en herramientas para la cadena de producción o hacerse herramientas, ya sean moldes, plantillas o diferentes tools para yo trabajar más eficientemente. Entonces también tiene sentido aplicar la impresión 3D allí, porque antes no tenía, por métodos, no tenía tanto sentido hacerte una herramienta. O sea, claro, por métodos tradicionales tiene sentido hacer tiradas muy largas. Para hacerte una herramienta al final no se acaba haciendo. Y entonces aquí te da igual y entonces tiene mucho sentido. Y aparecen dos conceptos, que es lo de fabricación de cercanía y fabricación bajo demanda. Esto sobre todo si al final el producto final es mediante impresión 3D y se le da este valor añadido de personalización, aparecen estos dos conceptos, que es no necesito tener una fábrica y luego trasladar el producto, es cuando necesito un producto lo fabrico y punto. Y no necesito tener stock, no necesito enviar, bueno, estocarme y fabricar en un punto para enviar al resto del mundo. No, puedo tener diferentes máquinas cerca de donde yo necesito las piezas. Y luego también para el mantenimiento y reparación también tiene mucho sentido para piezas descatalogadas, lo que decíamos de fabricación bajo demanda. Entonces os pongo un pequeño vídeo para introduciros con el filamento de este carbón y ahora os explicaré un poco lo que es. ¿Vale? Lo primero de todo es decir, bueno, que no es lo típico que piensa todo el mundo cuando se habla de imprimir con fibras de carbono, que es las típicas planchas que se van poniendo capa a capa para reforzar. Esto es lo que es un filamento, que el propio filamento lleva fibras dentro del filamento. Añade fibras y entonces le añade mejores propiedades. Una buena característica que tiene el carbón es que las fibras ayudan a estos huequitos que deja este tipo de fabricación por hilo, dejan entre capa y capa, bueno, entre la fusión, dejan un pequeño espacio, ¿vale? Donde no se ha depositado material. Entonces, las fibras de carbono, además de añadir a la resistencia, porque lo que tiene son hilitos que aguantan mucha fuerza a través la propia deposición de la extrusora, lo que tienes es que hacen que los huequitos se reduzcan y la fusión entre capas es mucho mejor. Y entonces es un filamento que tiene muy buenas propiedades. Entonces, primero eso, tener en cuenta que esto es una fabricación aditiva y es por extrusión. Entonces, como veis, el hecho de añadir fibras de carbono, el carbón, por norma general, siempre es de base de nylon, de poliamida. Entonces, para que veáis tanto la fuerza de tracción o el módulo de Young, o también bastante interesante es el heat deflection, que es a qué temperatura la pieza impresa se va a empezar a deformar, es decir, cuánta temperatura aguanta mi pieza, pues
el hecho de añadir al nylon fibras de carbono, veis, aumenta bastante las propiedades. Entonces, es un material muy resistente, entonces se está aplicando para según qué aplicaciones, donde antes se hacía piezas metálicas o piezas en aluminio mecanizado, se sustituye por este material impreso en 3D, y también para aplicaciones que necesitan alta temperatura. Tampoco muy alta, pero para ser por fabricación aditiva, si os fijáis, el ABS a 84 ya empezará a deformarse, ya empezará a ser más blando. En cambio, el filamento de carbono llega a 184 grados. Entonces, es eso. Para aplicaciones que necesiten poco peso, como habéis visto en el vídeo de antes, los efectores de brazo robot tienen mucho sentido. Le quitas peso y tienes la misma resistencia, o la resistencia que necesitas. Entonces, comentaros que hay otro filamento, que este es, en vez de, ahora os explico, lo dejo ver, pero este es otro filamento de carbón, ¿vale? Con otras propiedades. Esto para que veáis los tiempos de impresión de las piezas. Vale, entonces, claro, esto es lo que os explicaba. Se habla de filamento carbón, bueno, cada marca tendrá sus nombres, pero al final lo que es un termoplástico reforzado con fibras de carbono. Entonces, claro, depende de la base del material, tendrá unas propiedades u otras. El más resistente, el que tiene mejores propiedades, sería el que es una mezcla de nylon 6 con 6,6 y fibras de carbono, que es que es el que MakerBot llama carbon normal, o sea, el carbón a secas. Y este es el que tiene mejores propiedades. Si os fijáis, es el que aguanta más temperatura y más fuerza. El problema que tiene el nylon 6,6 es la humedad. Entonces, esto es ahora que un pequeño inciso que voy a hacer, que ahora os explico, que, claro, la humedad le baja un montón las propiedades y entonces afecta al material. Y el entorno va a afectar el material, está claro. Entonces, el 6,6 tiene muy buenas propiedades, el nylon 12 tiene características un poco más bajas y no le afecta la humedad. Entonces, ahora veremos cuándo se aplica uno y cuándo se aplica otro. Pero esto es bastante interesante de analizar y hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de impresión 3D con materiales técnicos, no cuando los básicos, que es como por ejemplo con el PLA, que es para hacer prototipos, porque es el filamento más básico y casi no requiere un entorno controlado, pero cuando te vas a materiales más técnicos, por ejemplo las poliamidas, ya sí que necesitas tener muchas más cosas en cuenta para que salga con las propiedades que toca y para tener una cierta repetibilidad bueno, lo suyo es controlarlo todo para que no haya fallos. Entonces, claro, el nylon carbón a secas con poca humedad tiene muy buenas propiedades, pero si va a estar en un entorno con mucha humedad, las propiedades, la fuerza que puede aguantar decrece. Entonces, a lo mejor tiene más sentido utilizar el nylon 12 y por eso MakerBot ofrece dos variantes. Uno le afecta menos la humedad, aunque tiene un poco menos de propiedades, y al otro le afecta más, tiene más propiedades y según para qué entorno será necesario. Entonces, esto me lleva aquí, que es hablar un poco de las propiedades de la máquina, que esto es básico y es clave para poder imprimir materiales técnicos. Entonces, los materiales que os estoy enseñando ahora son de la unidad más básica, que es esta de escritorio que decimos, que es de MakerBot, que es de Stratasys, que fueron los que inventaron esta tecnología de filamento hace hace unos 40 años debe hacer. Entonces es algo que tiene muy por la mano y entonces la característica principal es que es un horno. Esta máquina, a diferencia de las otras máquinas de escritorio, no calienta la base, lo que calienta es todo el aire que hay alrededor de la pieza. Y esto para materiales técnicos es crucial para tener una precisión y una mejor adhesión entre capas, porque tú lo que controlas es a qué temperatura está la capa anterior, no hay un gradiente de temperatura y evitas que se deforme y tienes más precisión y repetibilidad. Tema de extrusión también es bastante importante, sobre todo estos materiales que son abrasivos, que entonces al tener fibras de carbono van limando y van desgastando las piezas, entonces un extrusor, sobre todo extrusión directa, tiene mucho sentido para controlar bien el filamento. Y lo que os decía, también tener las bahías selladas. Donde va el filamento no tiene que coger humedad. Hay muchas impresoras, o sea, hay que diferenciar entre poder extruir, porque hay muchas impresoras que lo que te dicen es, sí, con este material puedes sacarlo por la boquilla, lo que tiene que decir, pero luego tener la pieza
es lo difícil. Entonces es un poco lo que estamos hablando hoy de, no, yo quiero piezas de carbón sin problemas, que vaya todo automático y, y que tenga la precisión que necesito, una precisión de ingeniería. Y entonces es un poco la gran diferencia, es tener todos estos detalles controlados, la humedad que tiene el filamento, o sea, el estado donde está el filamento, el entorno donde yo estoy imprimiendo la pieza, tenerlo controlado a una temperatura determinada y esto es lo que ofrece la diferencia entre MakerBot y el otro resto de máquinas de escritorio, es que MakerBot ofrece la precisión en la pieza, no en la capacidad que yo tengo de mover la boquilla. Entonces aquí es la gran diferencia. Entonces al final el precio pieza baja porque hay que dedicarle menos tiempo, no necesito un operario, está todo automatizado y consigo la precisión que necesito a la primera, no tengo que hacer ensayo y error. Eso entonces un poco la diferencia, hay que tenerlo claro que sobre todo cuando se va a materiales técnicos hay que tener unas ciertas características o hay unas características que te van a hacer la vida mucho más fácil. Entonces, un poco ahora a lo que íbamos, aplicaciones que se están haciendo hoy con el filamento carbón. Tener en cuenta que hay muchas aplicaciones que no se pueden sacar porque cada empresa guarda sus secretos que va desarrollando, pero es un poco para que os hagáis una idea de cómo se puede aplicar este filamento que tiene estas propiedades dentro de una empresa, ¿vale? Entonces, primero empezar que, claro, tradicionalmente lo que decía, hay diferentes formas de trabajar las fibras de carbono. Lo típico antes era recubrir piezas con estas planchas, como habéis visto en la foto de antes, y entonces se aplicaba para reforzar según qué piezas. Todo era temas muy de alta competición o militares. Y ahora, en cambio, con la impresión 3D, sí que es verdad que no va a ser las mismas propiedades, porque es fabricación aditiva y son por capas, pero este aumento de características en la pieza con estos filamentos está haciendo que un nuevo enfoque a la hora de aplicar yo el carbón. Entonces, ahora con la impresión 3D pues han añadido estas nuevas formas de aplicarlo, que veremos aquí. Esto es un ejemplo de un prototipo de un embellecedor de tubo de escape que se ha hecho con carbón 12. ¿Por qué? Porque necesita, está claro que esto no va a durar muchos días, pero solo es para hacer una serie de pruebas, entonces necesitas aguantar la humedad de los exteriores y que aguante temperatura, y por eso se utiliza el filamento carbón, porque ha de aguantar los gases y ha de aguantar esta temperatura, y entonces para poder hacer un prototipo funcional, pues tiene mucho sentido el carbón. Otro sitio donde también tiene mucha tirada es todo este tipo de herramientas a presión. Es decir, esta que veis a la izquierda es una herramienta para doblar un tubo, un cilindro hueco por dentro. Entonces es para darle un cierto ángulo, entonces te hace la pieza medida y como tiene la resistencia, sobre todo a compresión, va a ser muy alta lo que pueda aguantar, pues tiene mucho sentido porque esto si hubiese que hacerlo mecanizado saldría mucho más caro. Y entonces aún así te permite hacer iteraciones mucho más rápidas. Entonces tiene mucho sentido en este tipo de utillaje. Y bueno, y a la derecha veis para doblar unas planchas metálicas también. O sea, cosas de plegados, ayudarse, este tipo de efectores que se ponen en este tipo de herramientas tiene mucho sentido. Donde más tirón tuvo, sobre todo inicialmente, es lo que decía, reducir peso, todo lo que sean efectores de brazos robot o agarres. En cadenas de producción también tiene mucho sentido utillaje, porque lo que estoy haciendo es tiene la fuerza necesaria. Piensa, muchas veces estas piezas se hacían en aluminio mecanizado y no necesitaba tanta resistencia, o sea, necesito X fuerza para que no se rompa la pinza, pero cuanto menos pese, mejor. Entonces, con la impresión 3D, además de que con la geometría ya puedo darle unas geometrías que hacer que aligere el peso manteniendo la fuerza, además, bueno, con esto lo que consigo es que con menos peso le desgasto menos la vida útil al robot y entonces menos mantenimiento y además de que pesa menos y le va todo más fácil, manteniendo la aplicación, alargo la vida, porque lo que estoy haciendo es reducir peso, menos esfuerzo y en una cadena de producción igual. Todos los utillajes y esto, cuanto menos peso, mejor. Mientras mantenga la función, va a ser mucho menos problemas de mantenimiento de la unidad. Otro tipo de aplicación y es lo que decíamos, que por las temperaturas, para hacer moldes de termoconformado. Esto es por vacío, calienta una plancha, entonces al tener este heat deflection más alto, pues me permite hacer este tipo de moldes sin que se me deforme o que tenga una vida útil un poco más larga.
Esta aplicación también es bastante interesante. Fijaciones de soldadura, ¿vale? O para calibrado de perfiles, tiene mucho sentido. Entonces, por la precisión que está ofreciendo la máquina y, bueno, el resultado y, y que aguanta a alta temperatura, hacer moldes o fijaciones, más bien, para luego yo poder hacer una soldadura o poder calibrar un sistema y poder diferentes piezas y ajustarlo. Sobre todo si va a haber algo de temperatura, tiene muchas aplicaciones. O sea, se está potenciando bastante. Pieza final también tiene mucho sentido, como es, bueno, esos son pedales hechos a medida y personalizados, y entonces cada pedal va a tener sus características, y entonces con la resistencia que tiene y con las características que tiene mucho sentido. Y hacer piezas finales, y sobre todo ahora os enseñaré piezas que tengo por aquí, que luego pondré la pantalla en grande para que los veáis. El carbón, una de las características que tiene el carbón es que se fusiona muy bien la capa, una capa con la otra, y entonces el acabado es de los mejores que hay en extrusión. Ahora veréis las piezas, y también es por esto que como se fusiona también la capa, tiene estas propiedades tan buenas. Entonces, es un acabado final muy bueno, y entonces aquí veis, bueno, los pedales de bici es un ejemplo de como aplicación de pieza final, y también piezas con rosca o cosas, o para según qué tipo de piezas también se está utilizando, sobre todo cuando se necesita alta resistencia y poco peso. Otra forma es esto, bueno, todo tipo de herramientas, como habéis visto, tiene mucho sentido. Para yo en una cadena de montaje me hago un utillaje, me hago unas herramientas para facilitarme la vida, donde tengo que colocar diferentes cosas, el operario tiene que colocar diferentes cosas, entonces yo hago cosas que queden fijas, herramientas al final para que yo trabaje de forma más eficiente. Entonces, aquí se ve, en la foto de la izquierda, se ve que la fusión entre capas es muy buena. O sea, parece prácticamente liso. Sí que va a seguir manteniéndole las líneas. Entonces, si pasa el dedo, se ve que es fabricación aditiva, pero ya la fusión entre capas es tan buena que a la vista parece una pieza. Puede confundir y parecer que no se ha hecho por impresión 3D. Lo que os comentaba, todo tipo de herramientas, sobre todo para ayudarse a ser más eficientes. En tema de moldes también, esto hay que cogerlo con pinzas, porque la temperatura es la que aguanta, entonces serían moldes para resinas o no para inyección de plásticos, pero sí para sobremoldes o para moldes termostables, de esto que se inyectaría un tipo de resina que cura no a tanta temperatura, o para sujeción de según qué moldes tendría sentido. Pero este caso ya sí que hay gente que lo hace, pero esto es mucho más complicado. No os penséis que cojo, imprimo un molde y ya tengo un molde para inyectar. No va así. Para temas como tienen alta resistencia, tiene mucho sentido, sobre todo para piezas de mecanizado, poder sujetar estas piezas. Yo me hago una pieza que coge a la pieza que he de mecanizar, y como aguanta también, tiene tanta resistencia, esto sí que también se aplica bastante para temas de mecanizado. Por eso es una herramienta que tiene mucho sentido para gente que trabaja con mecanizado, que ya está acostumbrado a trabajar con impresión 3D, con objetos 3D, digamos, para fabricación. Pues para hacerse herramientas a ellos, o incluso para, antes de empezar un mecanizado, tener un prototipo y ver si la pieza tiene sentido o no, o me va a encajar, o las dimensiones son las que tocan. Hago una pieza de prueba primero con la impresora 3D y luego ya tiro el mecanizado y ya empiezo a hacer mecanizado. O para piezas de inspección también. Yo me hago un utillaje donde la pieza pues me va a pedir, puedo hacer pasa o no pasa, o sujeciones para escanear, cosas así. Entonces, aquí el mensaje realmente aquí hemos visto diferentes formas de aplicar estos filamentos de carbón, pero lo ideal es aplicarlo combinarlo con otros materiales, porque la gracia está en esto, en poder imprimir bien con el resto de materiales, porque en cada situación voy a tener una necesidad diferente. Entonces, es un poco lo que os quería explicar aquí, que como veis, las características de la máquina lo que te permite es fabricar con filamentos más técnicos. Normalmente los tres primeros, que es el PLA, el TOF, que es un tipo de PLA, y el PETG, son lo que todo el mundo potencia. Todas las impresoras de escritorio, cuando vamos a industrial ya es otro nivel, pero cuando se habla de impresoras de escritorio, para tener cerca al ingeniero y que sea más como una impresora de oficina, pero en impresora 3D, normalmente solo se recomiendan los tres primeros filamentos, porque se imprime muy fácil y no necesitan, pues esto, la humedad la afecta menos,
no hace falta una cámara calefactable para que la pieza tenga la precisión que toca en todos los ejes. Cuando te vas a otros materiales más técnicos, pues cada vez se empieza a deformar más la pieza y como no tengas todo controlado es cuando empieza a haber problemas y tienes que estar 5 veces imprimiendo la misma pieza para tener el resultado que quieres. Entonces, esto es lo que os decía. Aquí, filamentos interesantes, como veis, con fibras de carbono se están saliendo cada vez más. Está el PETG, que el PETG son las botellas de plástico, pues también reforzado con fibras de carbono. También hay incluso reforzado con fibras de vidrio, que lo que hace es más rígido, lo hace más rígido. Si se cae al suelo es más frágil, pero es más rígido, no se dobla tanto. Entonces, las de fibra de carbono lo que hacen es que aguantan mucho más la fuerza, absorben más el golpe. Entonces, es un poco la propiedad que le da. Entonces, hay también fibras de carbono en PETG, incluso en ABS. Estamos, Makable la Method la imprime sin problema. ABS con fibras de carbono. Para que veáis lo que os decía con Vanilla Materiales, lo nuevo que hay ahora es filamentos metálicos, que esto le dedicaremos un webinar solo exclusivamente a esto, porque esto sí que hay que cogerlo, hay que entenderlo bien, porque no hay esta libertad geométrica que ocurre con otros materiales, hay diferentes geometrías que no le va a dar bien, porque lo que se hace es se imprime con un material que tiene una alta carga, un porcentaje de carga metálica, y entonces tú cuando imprimes lo que tienes es la pieza final te sale en verde, en verde que se llama. Entonces esta pieza luego hay que sinterizarla, hay que hacer una serie de procesos, se hace más pequeña y se acaba de hacer metálica, acaba dejando solo el metal y entonces se sinteriza y es como el MIM que se llama, es una técnica de parafabricación de piezas metálicas y entonces no es un proceso directo, es indirecto, yo tengo una pieza y luego tengo que hacer unos procesos para que acabe siendo metálica. Pero lo que os quería decir aquí es que lo ideal es combinarlo. Como veis aquí en este ejemplo, lo que se ha hecho es para alargar la vida, la punta sí que son piezas metálicas, pero el resto para impresas por 3D, ¿vale? Pero el resto del efector del brazo robot sigue siendo de carbono. O aquí hay una serie de engranajes que se habrán hecho de nylon y en cambio la base del rodamiento es metálico. Entonces, lo que os quería decir que aunque el filamento carbon tenga muy buenas aplicaciones, lo ideal es combinarlo con otros materiales. Entonces es un poco esto, que claro, no podemos venir nosotros a decirlo, aplicarlo así, 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 sí que os podemos ayudar, pero sois vosotros desde vuestro propio conocimiento o nosotros os explicamos un poco qué hace la máquina, o sea, cómo trabaja la máquina y qué características tiene cada material y entonces sois vosotros que tenéis que ir empezando en cómo lo voy aplicando viendo ejemplos. Y que se aplica, pues eso, lo que he dicho, en todo el área de la industria, en todo lo que sea fabricación o diseño, va a tener sentido. Entonces, bueno, hasta aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Y os enseño las piezas para que veáis. Creo que aquí, vale. Ahora me estáis viendo a mí, si no, normal. Entonces, ¿veis? Estas son las piezas. Espera, voy a quitar el fondo. Un momento. Para que veáis las piezas. Vale. Entonces, ¿veis? Esta es pieza con carbón. No sé si lo llegáis a ver. Sí que es lo que os decía, se va a notar la capa, pero el objeto el acabado es brutal. Entonces, físicamente tiene muy buenas propiedades. Y aquí tengo otra pieza para que veáis un par de ejemplos. ¿Vale? Entonces, un poco eso. Si ahora tenéis alguna pregunta o alguna duda, y si no, bueno, tenéis nuestro contacto y para aplicaciones más técnicas, es mejor escribid un correo y entonces ya lo tratamos personalmente. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, hay un chat y podéis hacerlo ahí. Vale, sí, tema de humedad, ¿vale? Claro, lo del entorno controlado es lo que ayuda un montón. Vale, porque normalmente estas máquinas de impresión 3D lo que hacen es calientan la base y luego cierran el entorno para poder tenerlo más o menos a una temperatura. La diferencia con esta máquina es que
no calienta la base, lo que hace es directamente calienta el horno, que esto es una patente de Stratasys, entonces es un poco la gran diferencia a la hora de la precisión. Entonces, claro, tú lo que tienes es controlar la humedad y controlar el entorno, ¿vale? Entonces esto es bastante importante para según qué aplicaciones. Si a ti te da igual que se desvíe un par de milímetros o que se deformen según qué eje, hay impresoras que, bueno, según que será dependiendo de los materiales. Hay materiales que no requieren ni cama caliente. O sea, tú puedes imprimir y están abiertas y no pasa nada. Bueno, como la que yo tengo aquí, que es de estas caseras, pues esto con según qué material no voy a tener problemas. Cuando voy a materiales técnicos ya me lo tengo que pensar. Y entonces el tema de humedad, sobre todo con los nylon, es lo que habéis visto. Por ejemplo, la poliamida 6 con 6,6 le afecta un montón la humedad. Entonces, claro, lo que se suele hacer es, vale, pues yo te pongo otro tipo de nylon que tiene menos propiedades, entonces es más fácil imprimirlo. Se suele jugar con esto. La clave es lo que digo, si tú tienes el filamento con la humedad controlada y el área de impresión con la temperatura que tú quieres para controlar a cada capa, no la parte de abajo y luego que haya un gradiente. Si tú tienes controlado todo el entorno de la pieza, todo el entorno del proceso de fabricación, que es la materia prima y dónde estoy fabricando y todo, pues es cuando puedes ir a materiales mucho más técnicos y con resultados deseados a la primera. Vale. Vale. El diámetro de la boquilla, MakerBot trabaja con 0,4. Es el diámetro con que se ha impreso eso, es la boquilla. Entonces, si la pregunta va por tema de calidad, la boquilla actualmente de MakerBot suele 0,4 porque al final es lo más, en extrusión es lo que se suele utilizar más estándar por el tema del tipo de piezas que se hace y el tamaño que ofrece, es lo más universal. Entonces, claro, si haces boquillas más finas, digamos, hay dos tipos de calidades. Tú tienes la altura de capa, el grosor que yo hago cada capa, imagínate, si yo hago un iglú, si hago 3 capas van a ser 3 escalones, no va a ser un iglú. En cambio, si hago miles de capas, entonces lo veré redondo. Si yo hago zoom, veré las capas y entonces sí que veré que hay pequeños escalones. Pero al final lo que estoy haciendo es tantas capas, queda mejor. Entonces, la calidad realmente se define por la altura de capa, que es lo que suele decir la gente, ¿no? La altura de capa es la calidad. Y va relacionado con la boquilla. Entonces, normalmente, lo ideal, por tema de resistencia de piezas y acabado, la altura de capa suele ser la mitad de la boquilla. Entonces, si lo haces capas más finas, tendrás como mayor calidad, pero casi no mejoras y a lo mejor incluso empeoras las propiedades porque el material, hay muchas más capas y es el punto débil. Entonces, claro, también hay que pensar otra cosa. Si vas a boquillas muy finas, por ejemplo, el carbón no podrás con boquillas finas porque tiene filamentos y estos tubos de carbono lo que van a hacer es, van a obstruir la boquilla. Entonces hay un límite. Yo no puedo imprimir fibras por una boquilla más fina que las propias fibras. Eso va a hacer que se me atasque todo el tiempo. Entonces el carbón necesita mínimo, bueno, dependerá de la calidad del tipo de tubo que se ponga, el tipo de fibras con el que se añade, el tipo de material. Pero hay que tener eso en cuenta que no se puede ir a muy pequeño, tendrá un límite que lo definirá el material y luego también hay que tener en cuenta que si yo voy a boquillas muy finas y entonces también iré a capas muy finas, también tiene un límite, aunque no tenga fibras. Yo he hecho pruebas con boquillas de 0,2, intentando hacer capas ultra finas y al final no consigues mejor calidad porque tienes que tirar tan poco plástico cada vez que pasa la máquina que el acabado al final no es tan regular como lo haces con un chorro más grande. Entonces, al final también hay ese límite. Hay un momento que tendrías que tirar tan poco material que el acabado no es bueno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que no porque haga la boquilla más pequeña voy a tener un mejor acabado, hay que tener un equilibrio. Entonces, actualmente, sí que las industriales que tenemos, que son las de Smart 3D, sí que puedes poner la boquilla que tienes porque ya son unidades más de producción y ya puedes jugar con eso para ajustar los tiempos y calidades. MakerBot está más, la impresora que he mostrado ahora, que era la de escritorio, está más pensada para no dedicarle tiempo. Yo tengo la impresora, envío una pieza, todo el proceso está automatizado para dedicarle poco tiempo, entonces yo envío una pieza, se fabrica, tiene doble extrusor para los soportes y eso, para quitar los soportes, se quitaron agua, no le dedico tiempo. O sea, por pieza, con la MakerBot como mucho le tenéis que dedicar 10 minutos y ya tener la pieza. Y es un poco la idea.
Entonces, boquillas son 0,4. Y, y todos los filamentos que nosotros trabajamos son 1,75, porque siempre trabajamos con extrusión directa. Normalmente hay dos tipos de diámetro en de los filamentos. La MakerBot, bueno, que sepáis que también es open material, se puede trabajar con materiales de cualquiera, mientras sean 1,75. Normalmente se utiliza 1,75 para extrusión directa, que es que el motor que empuja el filamento está lo más cerca de la boquilla. Entonces, esto tiene lo bueno que controlas mucho mejor, puedes sacar mucho más filamento más rápido porque lo controlas mejor, pero pesa más. Entonces, necesitas estructuras más robustas. Y lo que se hace es cuando las estructuras son menos robustas o quieres recortar, que pese menos la impresora para abaratar los costes, normalmente se hace el Bowden, que lo que haces es este engranaje lo llevas fuera y entonces por un tubo lo guías hasta la boquilla, que es lo que funde. Entonces, lo que pasa es que la fuerza la hace en un lado y la boquilla en el otro. Entonces, tú empujas por un lado y la resistencia la tienes en el otro. Entonces, dentro del tubo te hace como efecto muelle, te hace como un serpenteado, que tú lo que empujas no es lo que sale en la boquilla. Entonces, lo que tienes es un extrusor, o sea, la boquilla la mueves mucho más fácil, necesitas menos estructura porque pesa menos, pero a cambio no puedes empujar filamento igual de rápido porque es más difícil controlar. Entonces, a mí me gusta mucho más extrusión directa por eso, porque regulas. Lo que pasa que es eso, necesitas impresoras más robustas. Entonces, el filamento es esto, 1,75 es el que utilizamos nosotros en todas las gamas de impresoras. Normalmente el de 3, que es más gordo, se utilizan este tipo de Bowden, que se llaman, que son extrusores que lo han separado. Entonces, bueno, el diámetro de la boquilla es eso. Normalmente, por defecto, lo que tiene es boquilla 0,4, entonces altura de capa normalmente es 0,2. Lo que hace Micro, para que veáis el nivel de precisión y control, lo que os decía, que como es de la familia Stratasys, que llevan 40 años utilizando esta técnica, en función del material, lo normal sería 0,2, pues en función del material veréis que a veces cuando pones a imprimir te pone 0,2, 0,3 milímetros de altura de capa. Y es para que la pieza tenga la precisión dimensional, no solo en X y en Y, en Z, también lo más preciso posible. Entonces, normalmente es 0,2, te hace un entorno al 0,2 en función del material y tal, de altura de capa estándar, y 0,15 en alta calidad. Vale. A ver si hay otra pregunta. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, bueno, os dejo, tenéis mi email, que es tnadal@mastertech.es, y cualquier pregunta o esto, pues más información, fichas técnicas, las tenemos en la web. Si queréis hacer una demo para ver la experiencia, que yo creo que es la principal diferencia de estas máquinas, sobre todo para gente que al final lo que se quiere es pieza. A mí me da igual que sea una impresora 3D o un mecanizado. Yo lo que quiero es no dedicarle tiempo. Esta máquina está muy pensada para diseñadores. Es decir, yo lo que quiero es, yo diseño mi trabajo donde más dinero genero es diseñando, es haciendo diseños 3D o haciendo otro tipo de trabajo, pero en dedicarle tiempo a la máquina es lo que menos tiempo habría que dedicarle. Que la máquina trabaje solo. Y un poco es esto lo que tiene todos los sensores, todo controlado, para que yo envíe una pieza, la oriento, la coloco. Como yo, depende cómo la coloques, te va a salir, lo que pasa que va a tardar más y va a gastar más material. Entonces sí que tiene sentido orientarla para que sea lo más eficiente posible, pero solo es eso. Cojo la pieza, la oriento y la máquina, como lo detecta todo solo y lo hace todo automático, le doy a play y sigo trabajando. Y es un poco lo que tiene sentido a la hora de aplicar para el escritorio. Cuando te vas a industria ya sí que vas a tener seguro un operario que se dedique solo a llevar las máquinas porque vas a tener una producción, entonces allí las cosas cambian. Pero cuando hablamos de impresoras de escritorio, los mayores costes se van normalmente por el operario, porque al final la gente en vez de dice, no, me voy a comprar una máquina de 200 euros y al final lo que tiene es un sueldo de una persona que está todo el día ajustando la máquina, reparándola, ahora me ha fallado, pues imprimo 5 veces la misma pieza para tenerlo, entonces al final estás pagando un sueldo cada año y ahí es donde me sale mucho más caro. Vale, pues nada, gracias a todos por venir y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego.